Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con este workshop. A continuación, la presentación de Gustavo Poblete Espíndola. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con mención en Derecho Público por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es profesor de la misma institución en áreas de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, coordinador ejecutivo del programa de Magíster en Heidelberg, del Magíster en Derecho Internacional del Heidelberg Center para América Latina. Actualmente estudia el doctorado en Derecho en la Universidad de Chile, investigación que cuenta con apoyo del CONICYT del mismo país. Y sin más, cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Aprovecho también de agradecer la posibilidad de poder participar en esta tercera versión del workshop en Filosofía del Derecho Privado, principalmente a los organizadores, y aprovecho de felicitar también a los coordinadores del libro Filosofía del Derecho Privado. Pues bien, la primera prevención que voy a hacer antes de comenzar la ponencia es que el título de mi exposición ha sido reformulado, y para tener una precisión más acabada de lo que voy a enfrentar hoy día, el título es Repensando la responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho de daños. Precisamente repensar este régimen de responsabilidad a partir de un aspecto de la filosofía del derecho privado me ha llevado a reflexionar en torno y a incursionar sobre ciertos conceptos que anteriormente no había podido refrescar ni había podido desarrollar en mi análisis doctoral. Es por eso que en una primera aproximación voy a hacer referencia a un punto específico que voy a tratar posteriormente. El diagnóstico de la presente ponencia dice relación con que, por lo general, el derecho de daños está diseñado para regular relaciones entre partes que son iguales. Autores modernos como Fletcher, Coleman y Wainwright han dedicado sus obras al análisis de la responsabilidad extracontractual, principalmente en la interacción donde las partes son jurídicamente semejantes. No hay una intención deliberada en sus obras de tratar y de poder analizar de manera más profunda aquellas relaciones en donde existe una desigualdad, una fuerte desigualdad. En esto hago hincapié en que no existe una intención deliberada por analizar desde la filosofía del derecho privado las interacciones entre el Estado y los ciudadanos. Esta coyuntura la aprovecha y la detecta Peter Kane, quien a través de el seguimiento de sus obras ha tratado de desarrollar y se ha posicionado para poder trasladar ciertos aspectos de la filosofía del derecho privado al derecho administrativo. En sus obras lo ha tratado de realizar, y específicamente en su obra Tort Law and Public Functions, lo que trata de hacer es precisamente realizar y diagnosticar este problema, y por la misma razón propone que el derecho de daños sea aplicable igualmente en las relaciones de desigualdad jurídica, pero con un marco teórico distinto de aquel marco teórico utilizado para las relaciones de igualdad jurídica. El problema que trae aparejada esta aproximación de Peter Kane es que trata de trasladar reglas y principios del derecho privado al derecho administrativo. Y, bueno, más que un problema, es un desafío el trasladar esas instituciones. Y por lo mismo, los objetivos de la presente ponencia son, en primer lugar, tratar de rebuscar algunos problemas o de corregir, mejor dicho, intentar corregir ciertos aspectos de la formulación teórica que Peter Kane propone. En primer lugar, lo que trato de hacer es reformular la idea de la correlatividad entre el Estado y los particulares. En segundo lugar, reflejar el componente generador de equilibrio entre partes jurídicamente desiguales. Y en tercer lugar, lo que trato de hacer es, en la investigación que estoy realizando, diseñar algún modelo de justicia que me permita dar respuesta a la responsabilidad extracontractual del Estado. Pues bien,
en honor al tiempo y en honor a poder explicar de mejor manera la idea principal de esta ponencia, me centraré en el primer objetivo, que es la correlatividad entre el Estado y los particulares. En específico, me centraré en dilucidar la justificación de la bilateralidad en las relaciones de desigualdad jurídica. En las relaciones de desigualdad jurídica en el derecho de daños, según lo explica Peter Kane, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. En las relaciones de desigualdad jurídica que propone Peter Kane, él asume que en esta relación existe una bilateralidad. Sin embargo, a la hora de asumir la bilateralidad, el argumento que utiliza Peter Kane es precisamente que esa bilateralidad corresponde a la contraposición de derechos y deberes que correlativamente asumen agentes públicos y agentes privados. En este orden de cosas, lo que hace Kane es lisa y llanamente declarar la bilateralidad teniendo en consideración esa distinción, que a mi parecer es un poco genérica y que no ve ciertos aspectos que son necesarios para trasladar ciertas instituciones del derecho de daños a la responsabilidad extracontractual del Estado. Es por eso que el primer comentario que tengo respecto de esa visión que tiene Peter Kane es que hay que hacer la distinción necesariamente entre Estado, funcionario público y la víctima. Esto, desde mi punto de vista, es relevante principalmente porque hay que descifrar quiénes componen esta relación triádica, que si bien se compone de más de dos personas, igualmente no deja de ser bilateral. Ahora bien, que no deje de ser bilateral, según mi punto de vista, dice relación con que la mejor manera o la mejor respuesta para dar pie a esa bilateralidad se puede extraer precisamente de instituciones que provengan del derecho de daños y no la explicación que entrega Peter Kane a la hora de hacer la distinción entre agentes públicos y privados, en donde lo que hace es distinguir entre aquellos dos agentes porque perdón, el animal me está rondando la idea. Bueno, cuando hace esa distinción, Peter Kane lo que hace es precisamente determinar si efectivamente es válido o no hablar de Estado o de organismos no gubernamentales en función de, precisamente, valga la redundancia, la función pública que puede cumplir un organismo no gubernamental. Entonces, a la hora de determinar si es conveniente o no hacer esa precisión, prefiere por hacer esta distinción genérica y grosa que, como les comenté anteriormente, no comparte. Ahora bien, distinguir entre Estado, funcionario y víctima nos lleva a la idea de poder desarrollar esta idea a través de instituciones del derecho privado. Una de esas ideas o una de esas instituciones puede ser precisamente la estructura que nos ofrece la responsabilidad vicaria. La estructura que nos ofrece la responsabilidad vicaria es una estructura en donde existe un agente o un ente principal, donde existe un agente que está supeditado a las órdenes de ese principal y, por otro lado, un tercero, que eventualmente podría ser una víctima. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede justificar la bilateralidad en esta relación que como hemos señalado, es triádica? Se puede señalar haciendo una distinción, entre la razón por la cual el Estado se hace responsable de los actos causados por el agente o por el funcionario público y la razón por la cual el Estado es responsable de los daños que sufre la víctima. Entonces, aquí el argumento va en dirección a la primera pregunta, es decir, ¿por qué el Estado se hace responsable de las actuaciones que el funcionario público está cometiendo? Y precisamente a través de la doctrina del respondat superior, nosotros podemos encontrar una justificación general para poder responder esa pregunta. Pregunta en virtud de la cual nosotros podríamos descifrar y podríamos develar que esta doctrina que
se emplea mayoritariamente en aquellos casos donde interactúa el empleador con el empleado, se puede reformular la idea y se puede justificar la idea de la bilateralidad, es decir, el derecho que tiene la víctima de ser compensado y versus el deber que tiene el Estado de reparar el daño cometido. ¿Por quién? Por el funcionario público. Ahora bien, la doctrina del Respondeat Superior, vista desde una perspectiva ortodoxa, no nos entrega la mejor solución ni la mejor respuesta. Por lo tanto, la idea de extraer cierta interpretación que nos pueda dar una mayor laxitud y de esa manera comprender de mucha mejor manera esta bilateralidad a través de esta justificación, es que en vez de hablar de alguna relación funcionaria o alguna relación de trabajo que exista entre el Estado y el funcionario público, nosotros podríamos hablar de una relación o un acuerdo consensual en donde el Estado está de acuerdo y el funcionario público está de acuerdo que va a mediar entre ellos dos un control. ¿De quién? Del Estado sobre las actuaciones del funcionario público. Y ese acuerdo consensual tiene como consecuencia o efecto que va a cosechar tanto los beneficios como los perjuicios que se puedan generar. Es decir, los beneficios que se puedan extraer desde la probidad del funcionario público como los perjuicios que éste pueda generar en virtud de su posición y en virtud de las funciones o atribuciones que él pueda ejercer. Y por otro lado, la segunda condición que se podría trasladar y se podría exponer en el tapete es precisamente la atribución que pueda llegar a tener el funcionario para poder actuar dentro de sus funciones. Por lo tanto, en ese aspecto, la atribución que pueda llegar a tener el funcionario público y de esa manera generar esta relación de bilateralidad, tiene que responder a si actuó dentro de los límites que la norma X le entrega para poder actuar y de esa manera desempeñar fielmente la función que le ha sido encomendada, en tiempo y en espacio. Ahora bien, dicho esto, si uno extrapola y hace una revisión del argumento anteriormente presentado, uno podría ejemplificar y señalar lo siguiente. La estructura que ofrece la responsabilidad vicaria y además de eso la respuesta a la justificación que entrega para poder explicar la responsabilidad del Estado se podría graficar de la siguiente manera. Supongamos que en un hospital público el médico cirujano, en vez de operar el lado izquierdo de la cadera, opera el lado derecho. Y resulta que le genera un perjuicio o le genera un daño a quien ha sido sometido, en este caso al paciente, respecto de la cadera o el lado de la cadera que tenía en buen estado. Por lo tanto, el paciente va a tener el derecho de poder, el derecho de poder recurrir o de accionar en contra del Estado, principalmente justificando que el médico obró o actuó dentro de sus funciones, que lo hizo en la medida que todo lo que desempeñó en cuanto a trabajo médico, lo hizo en virtud de ciertas prerrogativas que, tanto en términos normativos como en términos de relación o acuerdo consensual entre Estado y funcionario, se le permitió. Y por lo tanto, lo que va a justificar que el Estado deba responder directamente y por lo tanto pueda generarse esta relación de bilateralidad es precisamente esta justificación general de someter la actuación que tiene el funcionario público al control que ejerce el Estado en esa materia. Pues bien, dicho esto, la conclusión entonces que podría llegar en este punto es que para poder repensar la responsabilidad extracontractual del Estado y por lo tanto hacerlo en clave de derecho de daños, es necesario extraer explicaciones precisamente del derecho de daños.
una de esas explicaciones, a través de la justificación de la bilateralidad, es trasladar estructuras que la responsabilidad vicaria nos entrega y además de eso, armonizar el diálogo que éste se podría llegar a realizar, atendiendo también a la doctrina del Respondet Superior, pero de manera reformulada. Eso es. Muchas gracias.